Perfecto. Bueno, pues vamos al lío en nuestro habitual formato Fast Webinar, que creo que es el más productivo. Y vamos a ver hoy la bronquitis. Caramba, yo soy un ejemplo de paciente respiratorio de todas, todas. Así que casi siempre, a ver cuándo dejamos ya este módulo y, y pienso en otra cosa. Eh, la bronquitis, o también llamada traqueobronquitis, cuando hay afectación traqueal, aguda. Bien, vemos la etiopatogenia. Decimos la definición primero, ¿no? Decimos que la bronquitis o traqueobronquitis consiste en una inflamación transitoria que afecta a la tráquea y los bronquios principales, generalmente asociada a infecciones del tracto respiratorio de menos de 2 semanas de evolución. Es este punto entre el agudo y el subagudo, ¿no? Esta definición y los 6 meses o 3 meses que sería el crónico según lo que encontramos por ahí. Dice, estas son causadas principalmente por virus, las bronquitis, influenza, parainfluenza, rinovirus, coronavirus y virus respiratorio sincitial, y forman parte del cortejo sintomático del catarro común, y solo una pequeña proporción tiene etiología bacteriana que puede corresponder a una infección primaria o más frecuentemente secundaria a una infección vírica previa. Bien, ¿qué tipos? Si hemos dicho víricas y bacterianas, vamos a ver las víricas. ¿Qué tipo de sintomatología está más relacionada con la sintomatología vírica? Bien, en primer lugar, tos productiva o no productiva, pero la purulencia del esputo no es estrictamente un criterio bacteriano. Por tanto, no nos ayudará, no es patognomónico, no es algo que nos puede generar, le puede otorgar puntos, pero no es un hecho a que ni siquiera la placa de pus, como veremos en la semana que viene en el evento de la faringoamigdalitis, la placa de pus no es patognomónica de indicación bacteriana, o etiología bacteriana. Por tanto, la purulencia tampoco. Decimos generalmente fatiga y la tos nocturna es la razón de la consulta. Ruidos sobreagregados, roncus y sibilancias en la auscultación. En relación a la disnea, aparece como consecuencia del dolor torácico u opresivo que sucede con la respiración. Perdón. Y en general, en las bronquitis víricas hay ausencia, no hay parámetros vitales básicos muy alterados. Por tanto, encontramos generalmente frecuencias cardíacas de menos de 100, frecuencias respiratorias de menos de 24, fiebre de menos de 38 y una ausencia pulmonar que nos indique, o sea, no hay desde la auscultación pulmonar signos que nos indiquen que puede haber una neumonía. ¿Cómo tratamos la bronquitis vírica? Por tanto, con paracetamol, ibuprofeno, por tanto, tratamiento sintomático. Y en relación con los antitusígenos, los mucolíticos, expectorantes y antihistamínicos nos pueden servir para el control de la tos, que ya es un qué, y aliviar cierta sintomatología, pero no hay una evidencia que sea clara y que lo recomiende. Es importante que parte de la tos sucede por el broncoespasmo que suele acompañar a estos procesos. Por tanto, a veces el manejo de la tos responde mucho mejor al uso de broncodilatadores, beta 2, pues salbutamol, o generalmente no los recomendamos, de vida media más larga, como el salmeterol u otros, pero pueden tener una utilidad clínica en el proceso de la bronquitis. Lo que pasa que en general pues, recomendamos simplemente beta 2 adrenérgicos y ya está, de corta vida como el salbutamol. Eh, Sabéis que también recomendamos, igual que en la crisis de asma, la combinación con otros de familia SABA, o sea, los SABA, perdón, y los LAMA, ¿no? Entonces, aquí también tendríamos el hiperatropio como recomendado, igual que lo recomendábamos en el manejo de la crisis asmática. Antes de decir, claro, el uso de, esto lo decimos siempre que recomendamos inhaladores, especialmente en domicilio, donde no va a haber un control de un profesional sanitario,
tan importante como el medicamento es la técnica inhalatoria, ya que de nada servirá una técnica mal hecha. Si no tenemos constancia de que el paciente puede tener educación sanitaria, nosotros no vamos a tener el tiempo para hacerlo de manera efectiva y hay una gran posibilidad de que el paciente no sincronice, no realice adecuadamente la técnica inhalatoria y no sincronice con la inhalación, en la pulsación con la inhalación, entonces recomendaríamos, y ya se puede prescribir, en España se prescribe como pan caliente, es decir, junto con los inhaladores, las cámaras de nebulización. Hay la Aerochamber en general, es una cámara que es muy barata, viene a costar unos 8 euros y cambia completamente la eficacia del depósito faríngeo y por tanto pulmonar. ¿Qué sucede? Porque a más depósito faríngeo, menos pulmonar, ¿no? A más impacto faríngeo, menos se acaba absorbiendo a nivel pulmonar. Por tanto, había un estudio de SEPAR del 2012-2013 sobre el uso de inhaladores, de los tipos de los dispositivos, no de los medicamentos en sí, que analizaba los diferentes dispositivos y los porcentajes de depósito. Y bueno, era asombroso el cambio que se generaba cuando incluso adultos con capacidad de sincronización utilizaban la cámara. Era mucho mayor, incluso con una técnica correcta, el depósito pulmonar que se generaba a través de la cámara del uso de cámaras de nebulización. De hecho, antes de cambiar en un paciente crónico la medicación, es requisito obligatorio introducir la cámara, porque es el factor más relacionado con el fracaso terapéutico y de nada sirve cambiar a un medicamento más caro si lo que fallaba era la técnica, una técnica que puede ser resuelta con un equipo que cuesta 8 euros y que puede durar in eternum porque se va lavando, realmente la cámara puede durar, ya son de caucho, de goma, entonces, bueno, se pueden adaptar a cualquier tipo de dispositivo, a diferencia de antes que eran rígidos y solo encajaban con los de su fabricante. Por tanto, bien, recordemos el tema en el caso de la tos y manejo del broncoespasmo, la prescripción de broncodilatadores beta 2 adrenérgicos o de los muscarínicos como el ipratropio, que en realidad sería SABA, sería short acting, eh, el ipratropio, a diferencia del tiotropio o bueno, de otros de las familias de larga vida media. Bien, recomendaciones, pues obviamente hidratación abundante, irritantes bronquiales, aspiración de secreciones, sobre todo más en niños, ambiente húmedo, con humidificadores en la habitación y revalorar al paciente progresivamente. Bien, ¿qué pasa sobre todo en personas hacinadas, reclutas militares, residentes en asilos, en internados, ahora que hablamos de la guerra de Ucrania, de exiliados, en comunidades reclutadas, especialmente en invierno, cuando hay más hacinamiento, o en pacientes, bueno, sobre todo en pacientes reclutados, pues que tenemos una sospecha de infección de origen bacteriano, bien por Mycoplasma pneumoniae o bien por Clamidófila pneumoniae. ¿Qué elementos tenemos para diferenciar? Mycoplasma suele tener una incubación más corta, de 2 a 3 semanas, ¿no? Decimos frecuente en adolescentes o adultos jóvenes en entornos cautivos, pero también en estructura geriátrica. Y tiene, os decía, una incubación más rápida, Mycoplasma, Clamidófila pneumoniae, tiene una incubación más progresiva, más lenta, unos síntomas más progresivos y también aparecen en gente hacinada. Cuando sospechemos un compromiso, un origen, una etiología bacteriana, pensaremos en un tratamiento bien a base de acitromicina o bien de claritromicina. Si lo hacemos de acitromicina, lo haríamos con dosis de 500 miligramos el primer día y 250 miligramos del segundo al quinto día. Si es claritro, pues 500 miligramos 2 veces al día durante 7 días. Si es un niño, pues si es acitro, lo haríamos a 10 miligramos por kilo y día en una toma diaria durante 5 días. Si es claritromicina, 15 miligramos por kilo y día en 2 dosis durante 10 días. Bien, manejo general en domicilio igual que lo vírico, por tanto, especialmente a fin de facilitar la fluidificación,
pues importantísimo el tema de una broncodilatación, una vía aérea permeable. Y un consejo importante con el tema, que muchos ya sabéis, con el tema de mucolíticos y expectorantes, a veces se dice, ¿no? En broma y en serio, que no se sabe qué es más eficaz, si el agente mucolítico o el vaso de agua con el que se toma. Lo que está claro es que lo que hace falta es forzar la diuresis, es incrementar la hidratación, ponerle metas al paciente, de decirle, cómprese una botella de 1,5 litros, de 2 litros y acábese esa botella cada día, rellénese esa botella, tenga una referencia, porque si no tiene una referencia, la gente lo de contar vasos difícilmente lo va a hacer. Por tanto, importante. Recordad que si recomendáis codeína en España como antitusígeno, aunque hay otros antitusígenos de primera línea más recomendados, como el dextrometorfano o la cloperastina, requiere receta médica. Es decir, a diferencia del Flutox, que sí te lo pueden dar, la cloperastina en la farmacia sin receta médica, no va a pasar eso con la codeína en ninguna de sus presentaciones. Por tanto, es importante que lo sepáis y que hagáis la receta si consideráis que es el antitusígeno que queréis. ¿Vale? Y por último, ¿qué haríamos si tenemos algunos síntomas de derivación? ¿O cuáles son? Pues serían síntomas sépticos, que sabemos cuáles son, confusión, taquicardia, sudoración, taquipnea, dificultad respiratoria, ¿no? Disnea, tiraje costal, comorbilidades descompensadas, sospecha de tosferina, que tiene esa tos característica, sospecha de traqueitis, pues ahí también vamos a derivar porque hay un alto riesgo de obstrucción de la vía respiratoria y va a necesitar definitivamente tratamiento intravenoso. Y en otros casos derivamos a otras escalas que nos pueden aportar información adicional. En este caso, para la bronquitis no hemos considerado necesario, ya hemos hablado de la escala de la Disnea, de Borg, que la tenemos, de la MMRC, de la Modified Medical Research Council, que la tenéis en otras fichas, del manejo de la crisis asmática y de la exacerbación de EPOC, pero en este caso no hemos considerado necesario ninguna más. Bien, hasta aquí el manejo de la bronquitis o la traqueobronquitis y la semana que viene nos vemos para cerrar toda esta parte de respiratorio, ya sea bien de neumo o de otorrino, veremos para cerrar la faringoamigdalitis, donde estableceremos las escalas que nos ayudarán a diferenciar con objetividad la etiología bacteriana de la vírica, que estoy seguro que os va a ayudar mucho. Así que si tenéis alguna pregunta, disparad ahora o callad hasta la semana que viene. Hola, Ángel. Yo tengo una pregunta. ¿La traqueitis, cómo se sospecha? ¿Con el estridor? Exacto. Sí, con estridor laríngeo. Sí, este sería el... Lactante, si vemos un lactante en domicilio con tos estridulosa, tos perruna, con ese estridor expiratorio, es de derivación y especialmente mejor. con niños, siempre somos más prudentes en domicilio que en cualquier otro sitio, que en un centro médico, imaginaos, donde pudiéramos ver al paciente. Por tanto, siempre en domicilio somos un punto más. Con niños, ya te digo, menos de 3 años, es derivación ante cualquier sospecha, porque ya sabemos la virulencia que tienen los niños y cómo cambian los procesos y ahí tenemos que derivar cuanto antes. De hecho, con los niños, la derivación que sea más rápida, a veces tenemos la duda. Medios propios, soporte vital avanzado o soporte básico. Si los padres son funcionales y por medios propios consideramos que va a ser más rápido, derivemos por medios propios, pero nos interesa que esa visita salga del domicilio cuanto antes. Gracias, Amaya. Vale, con la ficha estamos pendientes de un cambio mínimo y esta misma noche la enviamos y subimos todo al campus, a la sección de blog y vídeos, ¿vale?